mantiene en niveles particularmente altos. Creston Global, la red internacional de consultores, lanzó su segundo informe Entrepreneur, enfocado en la búsqueda del éxito de las pymes a partir de su expansión en el extranjero. ¿Cuáles son las tendencias y visiones de los líderes empresariales? Es el tema que voy a abordar con Francisco Bracamonte, director de Creston BSG y miembro también de la mesa directiva de Creston Global en representación de Latinoamérica. ¿Qué tal, Francisco? Gracias y bienvenido. Hola, Víctor. Gracias, al contrario, un gusto. Platícanos de este informe que entiendo es la segunda edición, se basa en encuestas ¿no? realizadas en varios países entre líderes empresariales. Cuéntanos primero qué mide y cómo lo mide y luego vamos comentando los resultados si te parece. Claro, fíjate que es bien interesante porque a veces nos imaginamos que el empresario, digamos, tiene ciertas ideas y cuando llegamos a preguntarle qué ideas tiene, pues a veces no son necesariamente las que se ven desde fuera, ¿no? Entonces, Creston lo que hace por segundo año es en varios países hace una encuesta, hizo 1,400 entrevistas este año con ejecutivos, son encuestas escritas o entrevistas, para captar un poco cómo es el entorno de negocios y sobre todo su apetito por expandirse y aprovechar la globalización, ¿no? Ahora que vemos que de repente el fenómeno de globalización parece estarse deteniendo, pues no necesariamente lo que el empresario contesta en las encuestas, ¿no? Qué bien. En el caso de México, ¿cuál es la perspectiva de los empresarios en términos de la expansión internacional? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan también? Pues mira, encontramos muchas cosas en la encuesta que hicimos aquí en México. Por ejemplo, la mitad de los empresarios, esta encuesta no fue para las multinacionales gigantes, esta tenemos claro que su destino y su vocación es ser globales, ¿no? Sino es para la empresa mediana y pequeña, y encontramos que alrededor de 80% de las empresas tienen en sus planes estratégicos expandirse. Unas fuertemente, la mitad de las empresas tienen fuertemente deseos de expandirse y un 30% tiene un deseo moderado alto de expandirse a otros mercados, ¿no? ¿A qué mercados se quieren expandir? Encontramos algo que casi es evidente, ¿no? El mercado norteamericano, 7 de cada 10 que quieren expandirse quieren hacerlo para allá, pero también altos porcentajes de empresas que quieren expandirse a lo largo de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cultura es bastante similar. Si tú viajas a cualquier lugar de Latinoamérica, pues la cultura no es muy diferente a la que hay en México y eso es atractivo para el inversionista, pese a que el clima de negocios no sea tan bueno. Y en tercer lugar, pues estaría Europa y en cuarto Asia, ¿no? Y en esta entrevista recogimos, digamos, varios de los retos o miedos que tiene el empresario para iniciar ese proceso de globalización. Uh-huh. Sí, veía que hay crecimiento derivado principalmente del acceso a nuevos sectores, por arriba del acceso a las tecnologías digitales y también por arriba de la diversificación de mercado. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Digamos que entrevistamos empresarios de muchos sectores y no hay un sector más marcado que quiera crecer de otros. En general, todos los empresarios que entrevistamos quieren globalizarse, quieren expandirse, ven riesgos de inestabilidad financiera o política en México y les es atractivo pensar en otros mercados. Digamos, hay barreras de expansión, por ejemplo, el financiamiento, ¿no? Cuando les preguntamos cómo vas a financiar esta expansión, digamos, la mayoría contestó que con socios que consiga en los mercados locales, otros también, por ejemplo, con fondos de inversión privados. Les preguntamos, por ejemplo, qué rol va a jugar la tecnología en la expansión, pues es un rol elevado el que ven, en particular ven el riesgo de la inteligencia artificial, lo ven como un riesgo, pero a la vez como una oportunidad de poder automatizar sus procesos y poder obtener más inteligencia de negocios. Aunque algo común cuando preguntamos acerca de la inteligencia artificial es que la gente no acaba de entender a dónde va a terminar esto y qué tan riesgoso pudiera ser para su empresa, pero en general vemos que el empresario encuestado ve positivo en la inteligencia artificial y está abierto a utilizarla para poder expandirse de manera global, ¿no? Una de las barreras que ven los empresarios en la diferencia legal y fiscal en las diferentes jurisdicciones, aunque la mayoría se sienten confiados en que pueden encontrar buenos servicios. Y de las preocupaciones importantes, por ejemplo, es cómo voy a expandir mi cadena logística al extranjero, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que mis proveedores nacionales me puedan surtir en el extranjero o cómo voy a conseguir proveedores ahí? Segunda preocupación importante, el talento. ¿Qué tipo de talento? Más bien no qué tipo de talento, más bien cómo voy a encontrar el talento. Se está convirtiendo en un reto ubicar talento para que pueda trabajar en las empresas y esta es otra de las grandes preocupaciones. Pero volviendo a la pregunta, no vemos un sector en particular con marcada tendencia a expandirse. En general, el ánimo de los empresarios mexicanos que nosotros encuestamos es vamos a globalizarnos. Ya.
¿Qué sigue? Ya nos decías ahora que pues es alto el porcentaje de empresas que buscarán su expansión internacional en los próximos meses y también nos dices cuáles son los mercados objetivo o prioritarios. En opinión de los líderes empresariales mexicanos, ¿qué hace que un país sea más atractivo para los negocios? Definitivamente, fíjate, el acceso al capital, al financiamiento y el marco jurídico y la seguridad jurídica es la respuesta común. Un país con poca seguridad jurídica o con un marco jurídico sumamente complicado, pues desincentiva la inversión extranjera, y un país muy inseguro con reglas cambiantes también desincentiva la inversión extranjera. Entonces es principalmente lo que el empresario mediano tiene miedo. Probablemente la empresa mucho más grande domine mucho más esto porque tiene intereses en muchísimos países del mundo. La empresa mediana que apenas está pensando cómo salir, claro, esto es algo que le inquieta mucho, ¿no? Los sistemas jurídicos y fiscales difieren mucho, y el valor de estas encuestas justamente para los que prestamos servicios es ver si estamos en capacidad de atender a este tipo de empresarios para sus proyectos internacionales, pero me parece también que este tipo de ejercicios puede servir a los gobiernos para que estén listos a ayudar al empresario que llegue a sus países, ¿no? Entendiendo qué temas son los que le preocupan. Sí, sí, el reporte ofrece perspectivas, ¿no?, sobre las fuerzas disruptivas tanto en México como en otros países. Ya nos hablabas de las prioridades en este tema, y aunque también lo mencionabas ahora, aunque hay un buen entendimiento en las normas fiscales globales, pues las empresas deben tener claro y estar conscientes de los distintos panoramas normativos regionales, ¿no? Claro, además el mundo fiscal es muy evolutivo porque los contribuyentes tienen una búsqueda permanente de huecos para reducir su carga tributaria. Evidentemente el contribuyente está buscando todo el tiempo cómo hacerlo, y los fiscos están buscando exactamente lo opuesto, cómo cerrar esos huecos, ¿no? Entonces eso hace que el mundo fiscal sea muy cambiante, muy evolutivo. Todos los días encontramos nuevas reglas, formularios, procedimientos que van cambiando, y eso pues asusta mucho al empresario. Bueno, más que lo asusta, yo diría le genera mucha incertidumbre respecto a si va a poder lograr las metas que se había propuesto a la hora de globalizarse con un entorno fiscal cambiante, y creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender todos los que nos dedicamos a este tipo de temas legales y tributarios. Tenemos que estar dispuestos y listos para ayudar a que el empresario pueda hacer un aterrizaje de su negocio en cualquier jurisdicción, para explicarle los efectos fiscales y legales de sus operaciones y para ayudarlo a hacer una planeación que le permita pues hacer esta globalización, ¿no? Sí, Me parece que viene mucha globalización de empresas mucho más pequeñas, y que hoy la tecnología permite que alguien mediano pequeño ya pueda mirar otros horizontes fuera de su país, cosa que a lo mejor antes era mucho más complicado, ¿no? sí, sí, qué bueno, es una buena noticia. ¿Algo más que quieras comentar, Francisco? Pues nada más decir que estamos muy contentos de hacer este tipo de ejercicios. Me parece que hay mucho más encuestas a empresas grandes. No siempre las firmas de consultoría entendemos y atendemos a las empresas medianas, y me parece que en el mundo pues la mayor parte de las empresas no son las super grandes empresas, sino que hay millones de empresas medianas que quieren expandirse y que necesitan gente que las ayuda a lograr ese objetivo. Entonces seguiremos haciendo este tipo de ejercicios, iremos puliendo y mejorando nuestras encuestas y tratando de ampliar su alcance. De acuerdo. Francisco Bracamonte, director de Crestón BCG, miembro de la mesa directiva de Crestón Global en representación de Latinoamérica. Muchas gracias por comentar los resultados de este informe pues, publicado recientemente, y que ayude a entender cómo dar el paso, ¿no?, en la expansión internacional de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas. Que tengas una buena tarde. Saludos. Gracias, Víctor. Saludos. Buenas tardes. Gracias. Vamos a la pausa. Al regresar, reporte el INEGI.